Nos acompañan, moderará este panel, el comisionado ciudadano del InfoDF, licenciado Luis Fernando Sánchez Nava. Un aplauso, por favor. Los panelistas son los siguientes: la doctora María Solange Maqueo Ramírez, profesora e investigadora del CIDE. La doctora Paola Ricaurte, miembro del colectivo Contingente MX. Gustavo Robledo Martínez, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, FES Aragón. El doctor León Felipe Sánchez, socio de la firma Fulton y Fulton, abogados. El licenciado Francisco González Garza, presidente nacional de A Favor de lo Mejor. Tiene el uso de la palabra el moderador de este panel, el comisionado del InfoDF, Luis Fernando Sánchez Nava. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Agradezco la amable invitación que me extendieron para participar como moderador en este panel en el marco de la conmemoración del Día Internacional de Protección de Datos Personales. Saludo a mis compañeros de Presidium, a Francisco, a León Felipe, a María Solange, a Paola Ricaurte y a Gustavo Robledo. Es un honor estar con ustedes. Las mesas de trabajo que nos han reunido en este recinto son el reflejo de un trabajo de coordinación entre el IFAI, la UNAM y el INFO, y donde hemos tenido la oportunidad de compartir experiencias y enriquecernos en torno al tema de la protección de los datos personales. Cuando leí el tema de este panel, Privacidad en la Red, vino a mi mente la importancia de que especialistas como los que están en esta mesa expongan su postura sobre la protección de los datos personales y la privacidad al navegar en Internet, sobre todo por el uso de las redes sociales. Como sabemos, la privacidad en el uso de la red es uno de los temas pendientes de regulación en nuestro país y este año donde se darán grandes cambios normativos en la materia con la elaboración de la Ley General de Protección de Datos Personales. Nos obliga a los actores que estamos inmersos en estos temas a difundir los retos y las necesidades detectadas en cada uno de nuestros ámbitos de trabajo. El uso de las redes sociales y la privacidad se han convertido en un binomio donde la tecnología y el derecho están inmersos. De acuerdo con el estudio sobre los hábitos de los usuarios de Internet en México 2014, elaborado por la Asociación Mexicana de Internet, las principales actividades de los internautas son el uso de correo electrónico y las redes sociales, desplazando a la búsqueda de la información. El estudio concluye que 8 de cada 10 niños de padres internautas usan Internet, principalmente en las escuelas para la búsqueda de entretenimiento, y que en promedio se convierten en usuarios frecuentes de Internet a los 10 años. En comparación con los años anteriores, este estudio señala que se mantiene la penetración de las redes sociales entre los usuarios, ya que 9 de cada 10 acceden a alguna red. La antigüedad promedio en el uso de las redes sociales es de 4 años, siendo que la principal actividad es comunicarse con amigos. Finalmente, esta publicación concluye que las redes mayormente usadas en el país siguen siendo Facebook, seguida de YouTube, Twitter y Google. La privacidad en la red es un tema que de manera cotidiana se discute en diversos foros. Las razones obedecen a que si bien el desarrollo de la tecnología y el avance en la manera en que se comunican las personas actualmente ha cambiado al mundo en los últimos años. Dichas transformaciones han tenido un costo muy alto. La exposición de los datos personales, la privacidad, hoy en día se ha convertido en algo muy preciado. A manera de ejemplo, quiero recordar una nota periodística publicada por El Universal el 30 de junio del año pasado, donde se señala que en Facebook utilizó a sus usuarios como conejillos de indias para hacer un experimento donde 600,000 perfiles de esta red social fueron sujetos de estudio sin el consentimiento de las personas. El análisis consistió en que un grupo de ingenieros alimentaron los muros de los usuarios
con comentarios negativos, con la finalidad de comprender cómo funcionan los sentimientos en cadena, es decir, cómo reacciona una persona ante los comentarios del resto. El resultado fue que los estados emocionales pueden ser transferidos a otros a través del contagio emocional, lo que lleva a la gente a experimentar mismas emociones sin su consentimiento. Lo que esta nota destaca es que los usuarios de Facebook fueron manipulados emocionalmente sin saberlo y que el contrato de confidencialidad que uno suscribe al inscribirse a esta red social permite que los gestores de este tipo de sitios invadan la privacidad de las personas casi sin ninguna restricción. Con lo que he mencionado a manera de preámbulo y que dejo sobre la mesa como introducción, me permito dar la palabra a los integrantes de este panel en el orden en que se encuentran enlistados en el programa. Antes de iniciar con las intervenciones, quiero comentarles que cada uno de ustedes cuenta con un tiempo de 8 minutos para realizar su presentación y al término de las exposiciones, si nos da el tiempo necesario, tendremos un lapso de 8 minutos para que el público asistente les realice las preguntas a los panelistas. Una vez explicada la mecánica de la mesa, me permito presentar en primer término a la doctora María Solange Maqueo Ramírez, quien es doctora en Derecho y Economía en el programa Estado de Derecho y Buen Gobierno por la Universidad de Salamanca, España, maestra en Derecho, Economía y Sociedad en la Unión Europea por esa misma universidad, abogada por la Escuela Libre de Derecho, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, ha sido profesora en diversas instituciones académicas, entre las que cabe señalar la Universidad Iberoamericana y el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. Actualmente se desempeña como profesora investigadora titular de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica y ha participado en diversos proyectos multidisciplinarios de investigación. Las líneas de investigación que actualmente desarrolla consisten en el análisis y diseño normativo de políticas públicas mediante la utilización de herramientas propias de la técnica legislativa, la mejora regulatoria y el análisis económico del derecho. Le damos la palabra, con mucho gusto, a la doctora Solange. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos. Pues para mí es un gran gusto compartir esta mesa con ustedes, estar aquí el día de hoy. Y yo voy a hablar de un tema que podríamos pensar, nos va a sonar un tema un poco amigable, por decirlo así, no vamos a entrar a términos duros, no es una presentación que pretenda ser académica dura, más bien es una presentación en donde quiero poner énfasis en un término que pocos muchas veces conocemos y que muchas veces tampoco tenemos en mente al momento de utilizar Internet. En pocas palabras, les voy a hablar de lo que es la identidad digital, que va de la mano con el tema de privacidad. ¿Por qué? Porque esta identidad digital es precisamente ese cúmulo de información que vamos dejando por nuestro paso por Internet y que van conformando de alguna manera esa imagen, esa reputación que a la larga puede o no coincidir e invadir de alguna manera el tema de la privacidad. En pocas palabras, la identidad digital, perdón, pero estoy apunto a la pantalla y creo que tengo que apuntar hacia arriba, en fin. La identidad digital, ¿qué es la identidad digital? Es básicamente esos rasgos propios de la persona que se van conformando por nuestro paso a Internet. Son esas huellas digitales que de alguna manera viven en ese entorno tecnológico y que se determinan por nuestra interrelación con otros usuarios y por la generación de contenidos. En pocas palabras, esta identidad se va conformando, por un lado, por lo que nosotros mismos aportamos de nuestra persona en Internet.
Puede ser, por ejemplo, esta identidad autoconstruida puede ser consciente. En el momento, por ejemplo, de redes sociales, cuando nosotros abrimos una cuenta de Facebook, subimos imágenes, ponemos nuestros estados de ánimo, determinamos de alguna manera quiénes son nuestros contactos, tendríamos que estar conscientes que estamos determinando esa identidad digital. Pero muchas veces también, aunque es autoconstruida, no somos plenamente conscientes de esa identidad. Por ejemplo, simple y llanamente, cuando nosotros realizamos compras por internet, utilizamos los buscadores que dejan hasta cierto punto un historial en la web, estamos contribuyendo a la conformación de nuestra identidad digital, aunque no estemos conscientes, ni sepamos, ni queremos exactamente eso. Ahora, en otros casos, esa identidad no es por nuestras propias aportaciones, sino por aportaciones de terceros, conocidos o no, amigos o no. Muchas veces influye en nuestra identidad comentarios positivos de terceros, el establecer, por ejemplo, experiencias compartidas, pero en otras ocasiones, muchas veces podemos hablar, por ejemplo, de comentarios quizás hasta infamantes y que de alguna manera van determinando esa identidad, van conformando esa identidad digital. A la larga, no importa si es autoconstruida o no, finalmente es la imagen que nosotros estamos transmitiendo de nuestra persona en ese mundo virtual. Cabe decir que independientemente de las formas de conformación, lo que sí es verdad es que en la gran mayoría de los casos esa identidad sí es autodeterminada, sí la vamos construyendo y con ello se va conformando. Nosotros somos quizá los principales motores en la construcción de nuestra propia identidad digital. Es muy importante, para poderlo luego ligar con el tema de privacidad, es muy importante tener en cuenta cuáles son sus principales características, mas no todas. Por un lado, dejan una huella digital imborrable. Esto es muy importante tenerlo en mente. Aunque nosotros podamos solicitar la supresión de nuestros datos en los motores de búsqueda, por ejemplo en el caso de Google, nada nos garantiza que esa información va a desaparecer del mundo virtual. En el momento que sube a internet, es muy difícil controlar esa información. Entra un mundo inimaginable en donde no sabemos quién pudo, por ejemplo, haber copiado esa información y que en cualquier momento pueda volver a surgir. Por otro lado, determina nuestra reputación digital. Esto, por ejemplo, puede no interesarnos mayormente, pero puede interesarnos. Todo va a depender si de alguna manera coincide con la siguiente característica, que es esta identidad digital puede ser inventada, puede ser una invención, puede ser creada, pero puede no serlo y coincidir con nuestra vida offline. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque curiosamente hay varios estudios que demuestran la tendencia creciente a la coincidencia entre la identidad digital y la identidad análoga, esto es la identidad en el mundo offline. ¿Qué implica esto? Que a la larga tu reputación digital va a repercutir directamente en tu reputación en la vida diaria. Simplemente pensemos el caso cuando solicitas trabajo, por ejemplo. Muchas veces quienes te entrevistan es muy factible que te van a buscarte por internet, y en ese sentido esa reputación puede tener serias repercusiones en tu vida diaria. Y por otro lado, otra característica es que refleja la diversidad de la propia vida y la multiplicidad de la propia identidad. Aunque hasta el momento hemos hablado de una identidad, lo cierto es que puede haber múltiples identidades en internet.
Solo pensemos cuando eres parte, por ejemplo, de una comunidad fan de algún determinado tipo de música o participas activamente en la protección de los animales, en fin, te vas generando distintos tipos de identidades. En principio, mientras estén más disociadas unas de otras, podríamos pensar que favorece a la privacidad. No obstante, cada vez los avances tecnológicos han permitido crear diversas aplicaciones que permiten unificar esa diversidad de identidades y de esta forma determinar a una persona a quien pertenece. ¿Qué implica esto? Y aquí no me voy a detener, ya el comisionado Luis Fernando hizo alusión al mismo, al estudio de la MIPSI, en donde de alguna manera pues sí nos alerta terriblemente, ¿no? En números nos dice claramente el cuidado que tenemos que tener dado el número de usuarios que utilizan estos esquemas. En pocas palabras, estamos hablando nada más y nada menos que de 51.2 millones de internautas en México. Es una cantidad asombrosa, es una cantidad enorme, que por cierto, no es malo. Al contrario, yo creo que tiene grandes ventajas y de hecho las últimas tendencias, incluso a nivel de reforma constitucional, es precisamente favorecer eso, que la gente tenga acceso a estas tecnologías. Nada más que tenemos que ser conscientes que si bien tiene muchas ventajas, como se pueden observar en esta lámina, ¿no? Lo cierto es que también tenemos muchos problemas al respecto. Brevemente, solo quisiera decir, entre los riesgos que me parecen muy delicados, tenemos que estar conscientes de los mismos, como es la trazabilidad y monitorización de los usuarios, la suplantación del robo de identidad, ¿no? El ciberbullying y la violencia por medios telemáticos a menores de edad, como es el caso del grooming o el sexting, por utilizar así los términos con los cuales, en pocas palabras, hablamos de pederastia virtual y acceso a contenidos sexuales o eróticos en menores de edad. En pocas palabras, ya se me agotó el tiempo, ya no puedo profundizar, sí quisiera decirles que estén muy conscientes de estos riesgos, porque finalmente, a pesar de que tanto el Estado, las autoridades garantes de los derechos, como la sociedad en general y los propios prestadores de servicios, el primer motor de protección, el primer motor de minimización de riesgos no es la regulación, no son los estándares internacionales, no es el poder sancionatorio del Estado, son los propios usuarios en el uso de Internet. Por ello es importante tomar conciencia de cómo manejan su identidad digital y hacer una adecuada gestión de la misma. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, doctora Solange. Habrá oportunidad en la ronda de preguntas que podemos ampliar el tema. Le toca el turno a Paola Ricaurte, por lo que me permito exponer su semblanza curricular. Es profesora e investigadora del Departamento de Estudios Culturales del Tecnológico de Monterrey, doctora en Ciencias del Lenguaje en la línea de análisis del discurso y semiótica de la cultura por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Su investigación se centra en el impacto de la tecnología en la vida social. Doctora Ricaurte, adelante con su exposición. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que hablar de la privacidad y de los datos personales es una prioridad en nuestros días y en nuestro contexto. Yo no sé si está la presentación por ahí. Más que hablar de la privacidad en redes sociales, quiero aprovechar la oportunidad para hablar de la privacidad en un contexto un poco más amplio y no hablar solamente, digamos, de la privacidad en Internet, sino de la privacidad como principio, como derecho. Creo que la privacidad ha sido una inquietud de la sociedad, de los sujetos, digamos, histórica desde siempre. Sin embargo, la manera en que estamos entendiendo la privacidad, la manera en que estamos
ejerciendo nuestro derecho a la privacidad ha cambiado a partir, digamos, del desarrollo tecnológico y, por supuesto, de la emergencia de nuevas plataformas de interacción digital. Entonces, parto por este principio, decir que la privacidad ha muerto más como una provocación para la discusión posterior. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Si antes teníamos, digamos, la posibilidad de encerrarnos en nuestro cuarto y no hablar con nadie, pues hoy la diferencia es que las capacidades técnicas permiten recoger y analizar información personal, digamos, con una facilidad y con una capacidad como nunca antes habíamos tenido. Lo que mencionaba la doctora acerca de los rastros, las huellas digitales que vamos dejando en la red, pero no solamente eso, sino también nuestro uso de tecnología, el uso de celular, que es el uso más difundido, digamos, casi tenemos un 100% de uso de celular. El celular es la tecnología más convergente, pero a la vez la tecnología más vulnerable con respecto a los datos personales, hace que estemos en una nueva coyuntura, en una nueva situación con respecto a qué pasa con nuestra privacidad, cómo vamos a ejercer nuestro derecho a la privacidad bajo estas condiciones. Y hay básicamente tres instancias que querría recalcar. En primer lugar, esto que había mencionado, la capacidad técnica, los grandes volúmenes de datos que existen disponibles para el análisis, las compañías que ofrecen el análisis y la recolección de datos como servicio, es decir, el nuevo negocio basado en la información personal, en los datos personales, que es el nuevo modelo de las grandes corporaciones tecnológicas como Google, Facebook, Twitter, etcétera, ¿no? Entonces, la información personal como commodity, como un bien, y por otra parte, la tendencia a nivel global de aprobar leyes que posibilitan la vigilancia masiva en articulación de los actores gubernamentales con los actores privados, es decir, con las empresas, con las grandes proveedoras de los servicios que utilizamos cotidianamente, internet, teléfono, etcétera, y que de alguna manera merman el derecho a la privacidad. Entonces, concebida la privacidad como un derecho humano, tenemos que entender que la privacidad es fundamental para construir una sociedad democrática. Sin privacidad no podemos hablar de democracia. Y también debemos entender que el derecho a la privacidad es un derecho que se encuentra estrechamente vinculado con otros derechos, como fundamentalmente el derecho a la libertad de expresión y el derecho de asociación, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos hoy? Que el derecho a la privacidad no se percibe como un derecho, es decir, hemos renunciado de manera voluntaria, deliberadamente, a defender ese derecho o no lo estamos entendiendo en su dimensión contemporánea. Uno de los argumentos que más encontramos cada vez que tratamos de construir narrativas en defensa de la privacidad es de las personas que dicen, ¿cuál es el problema? Yo no tengo nada que ocultar. O el hecho de la inexorabilidad, digamos, de la publicidad de los datos personales, cuando decimos que pues, es inevitable dejar huellas, es inevitable que nos rastreen, es inevitable que nos vigilen. Entonces, estos dos argumentos que encontramos en los discursos de las narrativas comunes, precisamente constituyen una demostración de cómo no estamos comprendiendo la importancia de la privacidad y de la necesidad de la defensa de nuestros datos personales. Por lo tanto, hemos renunciado a exigir la privacidad no solamente a las instancias públicas, sino también a estas empresas que recogen nuestros datos con nuestro consentimiento al aprobar nosotros, digamos, estos términos de privacidad que la mayor parte de las veces no lo leemos, pero que son absolutamente intrusivos. El estudio de Facebook que mencionaba el comisionado es un estudio que está, digamos, avalado por nuestra firma desde el momento en que utilizamos la plataforma.
Entonces, el problema es que no tenemos control sobre nuestra información, no decidimos sobre ella deciden las empresas, decide el gobierno a través de las leyes que promueven la vigilancia y, por supuesto, nosotros como sujetos y como ciudadanos somos absolutamente vulnerables al perder este derecho. Si no asumimos la privacidad como un derecho y como un principio colectivo que no solamente se realiza a partir de las prácticas individuales del sujeto, sino en una construcción comunitaria de lo que entendemos como defensa de mi privacidad es la defensa de tu privacidad, entonces tendremos pocas digamos, oportunidades de que realmente podamos ejercerlo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? En primer lugar, es cierto, desde la posición personal, desde las prácticas personales, podemos tomar una acción proactiva en defensa de nuestra privacidad a través de tener comunicaciones seguras, de manejar el anonimato de la red, de no utilizar plataformas ni servicios que violen el derecho a nuestra privacidad. También desarrollar capacidades técnicas que nos permitan mantener técnicamente la seguridad de nuestros datos en todos los niveles, desde la navegación, desde el hardware que utilizamos, el software, las comunicaciones personales y, por último, también a adquirir herramientas legales. Por una parte, defender el derecho a la privacidad no aprobando leyes, como el caso de la Ley Telecom, que promueve la vigilancia masiva y la violación del derecho a la privacidad y los datos personales, y por otra parte exigir que las instancias garantes del derecho a la privacidad y de los datos personales cumplan con la obligación de defender nuestros derechos. Hemos tenido desgraciadamente casos lamentables en los cuales los datos personales que están a cargo de las instancias garantes han, digamos, circulado libremente en la red o pues fuera de la red también. Entonces, creo que hay muchísimos retos por delante que tenemos que asumir como sujetos y como sociedad. Gracias. Muchas gracias, doctora, por su valiosa participación. Continuando con el programa, me permito presentar al ingeniero Gustavo Robledo Martínez. Es egresado de la Facultad de Estudios Superiores, la FES Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la carrera de Ingeniería en Computación, actualmente cursando la edición 30 del Diplomado en Seguridad de la Información de la UNAM. CEN Polanco, integrante desde hace 2 años del Laboratorio de Seguridad Informática del Centro Tecnológico FES Aragón, UNAM. Ingeniero, adelante, por favor. Muchas gracias y antes que nada buenas tardes a todos, gracias por la invitación. La plática que vengo aquí a presentar me dijeron, di tus preocupaciones que tienes en internet, en la red. Es el día de la protección de datos personales. ¿Qué significa eso? La confidencialidad de nuestros datos. En esta mesa ya se platicó acerca de las identidades digitales que tenemos y coincido mucho con la doctora. El rastro que dejamos en internet es imborrable, ¿no? Debemos tener mucho cuidado con todos los datos que manejamos en las redes sociales, ya que, bueno, en Facebook, ¿no?, se dio el caso, apenas se modificaron su aviso de privacidad, sus reglas de qué pueden hacer con nuestros datos. Y veía yo muchos, ¿no? Yo tengo un perfil de Facebook, mucha gente ponía en sus muros que ellos no estaban de acuerdo con dicha ley y que simplemente copiando y pegando un texto en su muro ya no iban a participar, ¿no? Ya con eso evadían de esa ley, pero pues simplemente con el hecho de tener su cuenta abierta estaban aceptando ese nuevo régimen de Facebook. ¿Qué más me preocupa? Como se ha comentado, creo yo que México y las instituciones de gobierno están haciendo mucho por proteger nuestros datos, pero todo esto va a depender siempre y cuando nosotros hagamos también bien las cosas. Ahora todas las páginas, servicios que tenemos, veo que tienen su aviso de privacidad. Incluso cuando pides pizza ya te dice, ¿no? En tal liga puedes visitar la página de internet. Y cuando asistes a la tienda, te das cuenta que donde tienen todos tus datos son sistemas operativos que ya no tienen soporte por el mismo fabricante, ¿no? Entonces, ¿qué da pie a esto?
al cibercrimen, ¿no? Como se comentaba también en la conferencia anterior, el cibercrimen, que ya es cibercrimen organizado, ¿no? Ya no es simplemente personas o hackers que se dedican a robarte tu información o a decirte que te robaron tal cosa, ¿no? Y sentirse orgullosos de eso. Ahora lo que ellos buscan pues ya es la ganancia, el dinero, es lo que buscan. Igual, ¿no? Ahora con todo esto de las reformas de Hacienda, de las facturaciones, todo eso, cuando vamos a cargar gasolina con mi mamá, igual, es la misma situación. Todos donde tienen su base de datos, donde ingresan tus datos, tu RFC, tu domicilio, tu correo electrónico, igual es en sistemas que ya están desactualizados, que son vulnerables, y bueno, tienen tal vez su aviso de privacidad, tienen ellos un compromiso con México, pero bueno, con eso te das cuenta que aunque el gobierno, aunque las leyes hagan cosas, hagan leyes, reformas para que tus datos estén protegidos, pues las instituciones en las que aplican no están poniendo de su parte, o tal vez no ponen de su parte como deberían. México es uno de los principales países en donde se da el robo de identidad. En cuentas bancarias, ¿no? Se dan cuenta que los estados de cuenta llegan a tu casa y para hacer trámites, no sé, por teléfono, te piden datos que se supone que solamente tú conoces. Pero ¿qué pasa con esos datos? A veces el estado de cuenta te llega a tu domicilio. ¿Cómo sabes que alguien no interceptó tu correo, tu correspondencia y se robó esos datos, ¿no? Normalmente, ¿qué te piden? Tu nombre, tu RFC, tu domicilio, y todo eso viene en tus estados de cuenta. Entonces, hay que tener más cuidado también con esas cosas, con las instituciones bancarias, el cómo protegen todos nuestros datos. Traigo algunas estadísticas mundiales y sobre todo aquí en México de cómo está la situación del uso de Internet, de comercio electrónico, computadoras personales, dispositivos móviles. Se me hace muy interesante todo esto, ¿por qué? Porque he encontrado estadísticas en el laboratorio, nos dedicamos tal vez a buscar todo ese tipo de estadísticas sobre cómo está la situación en México y en el mundo. Y nos encontramos con datos como que 80 víctimas por minuto, son 80 víctimas por minuto, víctimas de la delincuencia, del cibercrimen organizado, por minuto, con un promedio de 8 billones de dólares anuales por producto que son de producto de cibercrimen. ¿Qué quiere decir esto? Que al menos 7 de cada 10 adultos en el recorrido de su vida pueden ser víctimas de estos delitos. Aquí están las estadísticas, total de la población del Internet, 7.2 billones, Internet activos usuarios, 3 billones, mensajerías de texto, móvil y otro tipo de cuentas, ¿no? México, si se dan cuenta, está en promedio en el medio de todos los que más usan el Internet, con el 43%, ¿no? que es Centroamérica. El tiempo que se gasta en Internet en todo el mundo, y si se dan cuenta son de los principales, y aquí aparece México. No se alcanza a ver bien en las diapositivas, pero bueno, en computadoras personales los mexicanos utilizan en promedio 6 horas en computadoras personales y 4 horas en dispositivos móviles. Estas son estadísticas del mes pasado, de enero de 2015, bueno, de este mes todavía. Comercio electrónico, ¿cuántas veces no compramos cosas por tiendas en línea? Y tal vez igual tienen su aviso de privacidad y todos vemos en la URL que tienen ahí un candadito y decimos que pues ya nuestra información es segura. Pero te das cuenta, metiéndome técnicamente en este medio, te das cuenta que las herramientas, los protocolos que utilizan están siendo mal implementados en sus páginas. ¿Y qué pasa? Que aunque tú veas el candadito ahí, cualquier persona puede acceder sin ningún problema a tus datos, ¿no? Mucha gente va a los cafés públicos y se conecta ahí y empieza a chatear en Facebook, a visitar sus correos. Es muy fácil, de verdad, es facilísimo que cualquier persona con pocos conocimientos baje herramientas que son públicas y gratuitas en la red y pueda intervenir todas esas comunicaciones que tenemos, ¿no? Sea el gobierno, sea lo que sea, es facilísimo, ¿no? Y sin embargo, nosotros mismos somos los que les damos pie a ellos para que puedan hacer eso. Se decía, ¿no?, que de una identidad involuntaria y otra voluntaria. Ahora ya son estas estadísticas en México.
121 millones, del cual 59.2 millones son usuarios activos de Internet, 56 millones en redes sociales y 102 millones en comunicaciones móviles. El crecimiento global, la comparación del año, México, el 34% creció usuarios en Internet, el 12% en mensajerías de texto y el 1% en móviles. ¿Cuáles son las aplicaciones más utilizadas? WhatsApp, Facebook. Y bueno, todo esto lo hacemos igual. En lugares públicos, vemos una red gratuita y decimos, no tiene contraseña, ¿no? Y nos conectamos. Y no sabemos quién está detrás de esa red, ¿no? Y es muy fácil que ellos puedan ver toda nuestra comunicación. Creo que todo esto, a pesar de todo lo que hace el gobierno, las instituciones por la protección de los datos, si nosotros no tenemos una buena concientización, una buena cultura acerca de la protección de datos, y más que eso, sino de la seguridad de nuestra propia información, de nuestra seguridad personal, por más que haya leyes, que están todo, no vamos a poder continuar adelante, ¿no? Y van a seguir creciendo estas estadísticas del cibercrimen organizado, ¿no? Y esto solamente es en cuestiones de información. Ahora, todos los datos que son en redes sociales que involucran ya secuestros, ¿no? Secuestros express, es muy asombroso todas estas estadísticas. Y bueno, ¿quién da parte a esto? Pues nosotros mismos. No hay nadie más que nosotros los que damos pie a que todo esto suceda. Pues, bueno, creo que sería todo, que terminó el tiempo. Muchas gracias. Le agradezco al ingeniero Gustavo Robledo sus valiosas aportaciones en el tema y le toca el turno al León Felipe Sánchez. Es licenciado en Derecho por la UNAM, con especialidad en Derecho de la Propiedad Intelectual por la UNAM y Derecho de Internet por Harvard. Desde el año 2006 es socio de la firma Fulton & Fulton, abogados, en donde es responsable del área de propiedad intelectual. Ha participado en diversos congresos y simposios a nivel nacional e internacional, entre los que destacan diversos seminarios auspiciados por la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Internet Society y la American University Washington College of Law. Es profesor de la materia de propiedad intelectual en la licenciatura de la Facultad de Derecho de la UNAM y asesor en materia de propiedad intelectual y tecnologías de la información de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República, la Comisión Especial de Agenda Digital y Tecnologías de la Información de la Cámara de Diputados y de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la Presidencia de la República. Ha colaborado con diversos artículos para publicaciones electrónicas e impresas en coordinación con la Internacional Business Machines, la revista de la Facultad de Derecho de la UNAM, y es autor del proyecto de Ley Federal para la Protección de los Derechos de los Usuarios de Internet, a quienes le damos la palabra. Muchas gracias. Gracias por la invitación al IFAI, gracias al comisionado Joel Salas por la amable invitación. Y bueno, creo que lo que han dicho mis copanelistas es muy parecido a lo que les vengo yo a decir, ¿no? O sea, me parece que el tema de la privacidad en la red o fuera de la red constituye un tema en el que nosotros somos la primera y la última línea de defensa de nuestra información, ¿sí? Nosotros decidimos qué información revelamos, qué información nos reservamos, cómo la difundimos, ante quiénes la difundimos, etc. Hay un dicho en la industria de Internet que dice que cuando el servicio es gratuito, el producto eres tú, ¿sí? Y esto es lo que está sucediendo hoy en día con muchos de los servicios que son gratuitos en Internet. ¿Por qué son gratuitos? Pues porque tienen un modelo de negocio que gira en torno a el estudio de los hábitos del usuario, del internauta, del consumidor, etcétera, y esa información a su vez se explota de manera comercial mediante diferentes canales. Hay varios puntos que me gustaría tocar, que creo que no han tocado mis copanelistas, como por ejemplo el consentimiento que nosotros damos al momento de abrir una cuenta en red social. Ya se decía por aquí que pues estamos decidiendo autorizar
al prestador de ese servicio de red social para que analice nuestros hábitos, para que nos ponga publicidad dirigida conforme a las conversaciones que estamos teniendo, para compartir a lo mejor la información de nuestros propios contactos. Toda esta cadena de eventos tiene una cadena de consecuencias y efectos jurídicos, ¿sí? A mí me gusta ver al derecho y la relación que tenemos con él justamente como una cadena, ¿no? Todo nace a partir de una relación contractual, en este caso pongamos el ejemplo de Facebook, ¿no? Lo que nosotros hacemos al momento de abrir una cuenta en Facebook es firmar un contrato con Facebook en el que ellos nos están prestando un servicio de una red social y nosotros consentimos a que la información que estamos diseminando a través de nuestras cuentas de Facebook tiene un mayor o menor grado de privacidad que nosotros definimos, pero que en todo caso le estamos dando autorización a Facebook, por ejemplo, para comunicar públicamente nuestras fotografías, para poder circularlas a través de la propia red de Facebook, para diferentes situaciones que estoy seguro que todos ustedes pueden o no contar con una cuenta en Facebook, pero los que lo hicieron estoy seguro que leyeron los términos de uso, ¿verdad? Claro. Todo el mundo hace eso antes de darle clic en sí acepto. Y bueno, en torno a eso hay muchos mitos. Por aquí decía Gustavo, aquella leyenda de que aquí prohíbo yo al gobierno de los Estados Unidos ante la iniciativa número tal, el uso de mi información. Eso la verdad es que es como poner una estampita de San Pedro y decir aquí no van a pasar. No sirve de nada. O sea, los que tenemos que tener cuidado con la información somos nosotros, ¿sí? Y entender que la ley per se no protege nuestros datos. La ley lo que hace es proporcionarnos remedios en contra de quien violenta ese derecho que tenemos a que nuestros datos sean tratados con ciertos lineamientos, bajo ciertas circunstancias, otorgando el consentimiento, etc. Pero pónganse a pensar ustedes desde el punto de vista jurídico. La ley de datos personales en posesión de particulares en México hace una distinción entre los datos personales y los datos personales sensibles, ¿no? Y entonces nos dice, los datos personales sensibles son aquellos que tienen que ver con tu estado de salud presente o futuro, con a lo mejor tu filiación política, con tu inclinación o preferencia sexual, da una serie de características, ¿no?, que pueden ser consideradas como sensibles. Si yo en mi Facebook, y bueno, para eso nos dice que para poder tratar ese tipo de información se necesita del consentimiento por escrito y con firma autógrafa de quien es el titular del dato. Si yo en mi muro de Facebook pongo que estoy enfermo de gripa y que necesito que me recomienden un doctor, ¿es un dato sensible? Estoy diciendo mi condición de salud actual, ¿no? O creo que me voy a enfermar, ¿estoy revelando mi condición de salud futura? No lo sé. O sea, es una pregunta que me gustaría sembrar en ustedes para que pudiéramos dialogar sobre el tema. Pero bueno, lo que sí puedo deducir yo después de poner esto es que si efectivamente se considera que el que yo ponga en mi muro que estoy enfermo de gripa o que me estoy enfermando de gripa puede ser considerado un dato sensible, entonces Facebook no tiene una autorización en los términos que establece la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares en México para tratar ese dato. Luego entonces, ¿eso qué? ¿Lo coloca inmediatamente en una infracción? Pues no lo sé, ahí el IFAI es el que tendría que decirnos, ¿no? El reciente caso que ha sido muy comentado y controvertido sobre esta acción que está iniciando el IFAI en contra de Google. ¿Es Google quien trata el dato de la persona por indexarlo o no es quien trata el dato de la persona por indexarlo? Google dice, no, bueno, pues es que aquí no vengas a tocar la puerta porque yo soy Google SRLCB y el que trata el dato es Google Inc. en Estados Unidos. Creo que tampoco es una respuesta que al menos a mí me convenza a decir, pásele a la otra puerta porque aquí no es la casa de quien está buscando, ¿no? Y creo, comentaba yo con algunos amigos antes de poder entrar con ustedes al panel, que empresas como Google se han puesto en una posición muy difícil al constituirse, desde mi punto de vista, evidentemente puedo estar equivocado, en juez y parte. ¿Por qué? Porque por un lado ellos reciben las solicitudes para remover a lo mejor algún tipo de información de su buscador y ellos deciden cuál sí, cuál no. Luego entonces
aquí entra este juego de decir, tú quién eres para decir que sí tienes que quitar y que no. Tú quién eres para decir cuándo sí tienes que respetar el derecho a la privacidad de la persona o del usuario y cuándo no, ¿no? Digo, da para reflexionar mucho y no quiero abundar mucho en el tema, pero sí me parece que tenemos que reflexionar sobre la información que nosotros mismos estamos diseminando, y algo que es muy preocupante es el incremento, justamente lo que decía la doctora Solange, de la suplantación de identidad, ¿no? O sea, hoy no hay ningún método de verificación que nos diga, bueno, pues tú tienes que dar información adecuada, suficiente, verificable, para que se tenga la certeza de que quien está detrás de la computadora es tú y no tu perro, ¿no? Hay una caricatura por ahí que dice que lo bueno del internet es que nadie sabe que soy un perro y está el perrito atrás de la pantalla chateando, ¿no? Entonces, creo que vamos por un buen camino. En México hay una ley que me parece muy positiva, el reglamento es bueno, los lineamientos se han expedido con cuidado, sin embargo hay áreas de oportunidad que permiten mejora, ¿no? Y aquí el tema de hasta dónde queremos estirar esa regulación para que no sea invasiva de la privacidad, pero que permita mejorar esos mecanismos de protección para la información que nosotros mismos estamos revelando. Entonces, con eso los dejaría para que reflexionemos y ojalá tengamos preguntas para poder interactuar. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe, por tu participación. También los invitamos a que vayan haciendo llegar sus preguntas para que los panelistas puedan ir preparando sus comentarios. Bien, finalmente, y no por ello menos importante, me permito presentar al licenciado Francisco Javier González Garza. Nació en la Ciudad de México, es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y egresado del Instituto Panamericano de Alta Dirección, el IPADE. Ha realizado estudios especializados en psicología, filosofía social, comunicaciones, factor humano y sistemas de calidad y productividad en instituciones mexicanas e internacionales como el Japan Productive Center. Ha sido líder social dentro de su etapa de estudios universitarios. Formó parte del Consejo Universitario de la UNAM como representante de las escuelas preparatorias, fundador de agrupaciones universitarias para la promoción de la participación de los universitarios en la reforma de la UNAM y la formación de liderazgos juveniles. Participa desde hace más de 16 años en la Asociación A Favor de lo Mejor, AC, de la cual es socio fundador, primer presidente ejecutivo y actual presidente nacional. Esta asociación promueve la investigación, el análisis de los medios de comunicación, así como la alfabetización para medios y la formación crítica de los receptores. Mantiene con los principales concesionarios de la televisión, radio, cine, publicaciones, videojuegos e internet un diálogo para promover el mejoramiento de la comunicación en un marco ético y humanista. Ha creado el primer observatorio de calidad del contenido de los medios, Observa Medios, el premio Qualitas, que se otorga cada año a lo mejor de la publicidad, programas de televisión y cine, y es el principal impulsor del proyecto educativo para medios, MIRE, que educa a los niños y jóvenes en el uso de los medios de comunicación y a discernir sus mensajes. Fue socio fundador y vicepresidente del Centro Cívico de Solidaridad AC y actualmente socio fundador y miembro del Comité Ejecutivo del Grupo Cívico Más Ciudadanía y miembro de los consejos de CONAR, Red Familia, Suma por la Educación, Compromiso Social por la Educación, Unión Nacional de Padres de Familia y Sociedad en Movimiento, entre otras importantes instituciones cívicas. Te damos el uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecer las exposiciones de los compañeros que han creado, creo que toda una estructura de entendimiento de este fenómeno. Entonces, ahorrándonos ya las explicaciones, que me parece que se centran en dos grandes temáticas, esto de la identidad digital, de la privacidad, los derechos que tenemos de exponer nuestros comentarios, nuestros puntos de vista, nuestra información en las redes y la necesidad de protegerlos. Desde el punto de vista de una institución civil que tiene contacto fundamentalmente con escuelas, padres de familia, investigadores, como usuarios o muchas veces como audiencia de los medios de comunicación,
quisiéramos dar algunos puntos de vista y quizá unas sugerencias. El primero es que creo que estamos constatando todos un fenómeno que está en marcha y que hoy por hoy nos rebasa a todos. La explotación de la comunicación como fenómeno y sus instrumentos nos han dado verdaderamente realidades distintas. Dentro de esas realidades distintas que son todo un desafío, hay oportunidades de todo tipo. Quizá en el fondo hay un anhelo del hombre exactamente a comunicarse más, a saber más, a poder aprender más del mundo, a saber de otros. Y creo que esta explotación o explosión que estamos observando del hombre que se quiere comunicar todo, yo diría que quiere saber todo. Y por supuesto las redes sociales son ese vehículo fundamental. Junto con esos fenómenos empiezan a aparecer como toda evolución de la problemática social o de incluso de la tecnología. Todas las grandes tecnologías aparecen al principio como bondades para la sociedad. Cuando apareció el petróleo, pues todo parecía que era eso, ¿no? Llegar a un lugar, excavar, explotar y entonces hacer millonarios a personas porque le encontraron el petróleo una utilidad. En tiempo de la Revolución Industrial no se dieron cuenta de la gravedad de someter al hombre a esos procesos de explotación, que luego fueron frutos a través del tiempo de analizar a fondo los fenómenos sociales humanos y también los legislativos. Creo que estamos exactamente en este tiempo. Por supuesto, las redes sociales, las comunicaciones nos presentan oportunidades gigantes, pero nuevamente retos importantes. Yo quisiera entonces orientar a los que por lo menos esta asociación le llegan con mucha frecuencia. Yo diría las inquietudes de los padres de familia, las inquietudes de los usuarios, las preguntas que se hacen, yo diría muy concretamente de ¿y qué hago frente a esto? Y las preguntas son muy sencillas para los papás. ¿Qué hago? ¿Dejo utilizar a mis hijos? ¿Le permito que entre a la red? ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿Cómo? Etcétera, etcétera. Son preguntas totalmente naturales. Déjenme graficar algo que creo que ayuda. Hay una caricatura, un jueguito móvil que ustedes conocen, que sale un gatito, y para los niños este gatito repite lo que el niño dice, y lo repite de una manera muy simpática. Es un gatito que lo utilizan niños de 3, 4 años en adelante. Se divierten mucho dialogando porque repite todo. Hay una aplicación ahora de ese gatito, el mismo gatito, que detrás de ellos hay una red de pederastas y que en 2 o 3 minutos platicando con el niño le preguntan qué juguete te gusta, dónde vives, tus papás, qué tal son, como un diálogo de un gatito. Y en 3 o 4 minutos tienen toda la información, chéquenlo en las redes, de ese niño y de muchas cosas. Este tema, así como ya hay entretenimiento, aprovechamiento de esto, nos grafica con muchísimos ejemplos todo aquello al que está sujeto, sobre todo yo diría, la población infantil y muchas veces los adolescentes. Aquí ya han tocado temas que tienen que ver mucho con los adultos, con estos fenómenos, obviamente, de lo que pueden ser defraudación, todos esos temas que tienen con la economía de la gente, pero la estadística que nosotros tenemos de padres de familia, la pregunta es qué hacer con el acoso sexual, qué hacer ante el sexting, qué hacer con la pornografía, con los temas de secuestro y seguridad. O sea, todos esos temas que le preocupan y, insisto, ¿qué respuestas hay que dar? Creo que tendríamos así como tres grandes retos que analizar. Uno, yo sí creo que las legislaciones son parte de la solución. No son la solución, pero son parte de la solución. Obviamente hay un público que hay que proteger. Sobre todo estoy hablando del público infantil, los niños y los adolescentes. Ellos no tienen la misma capacidad o están muy lejos de imaginar, sospechar, conocer, porque su experiencia de vida no les ha dado esta posibilidad ni siquiera de intuir que hay peligros. Por ello, todas las legislaciones en telecomunicaciones y todas las legislaciones tienden mucho a la protección de los niños como algo fundamental. Quiere decir que más allá del derecho que pueda tener una empresa de comercializar, de vender un producto o demás, tiene que haber una legislación, yo diría, fuerte, rígida, al tratar a la infancia. El trato con los niños y la infancia tiene que ser una legislación verdaderamente, yo diría, fuerte, completa y clara. Pongo un ejemplo de si esto se hace o no. Hoy,
vemos cómo avanza la legislación, hablando de la infancia, del consumo de productos alimenticios, de esos que se llaman de gran contenido calorífico. Y si ustedes ven el detalle al que llega la reglamentación para cuidar un producto, la publicidad con la que se puede vender o no, las prohibiciones y que cambia una cultura, veríamos si es verdad que podemos llegar a muchísimas normas benéficas en protección fundamentalmente de los niños. Creo que hay otro tipo de normas que van en el otro campo, en el campo educativo. Dicen los teóricos que estudian medios de comunicación que si un sistema educativo no educa para el hombre de hoy, ¿a qué tipo de hombre está educando? Con eso quiero decir que hay unas lagunas gigantescas en los contenidos educativos a nivel nacional y entre otros la lejanía que estos tienen con este tipo de realidades. Hay que formar el juicio crítico de los niños y de los jóvenes muy a tiempo, antes de ser atrapados a todos estos tipos de peligro, porque también la estadística dice que muchos niños a través de las redes forman ya parte de las redes de delincuencia. Pero un sistema educativo que tiene la gran oportunidad de tener ahí en su momento al público infantil, ya incluso a través de los maestros, tendría que aprovechar para dar respuesta a este reto educativo que tenemos hoy, y a tiempo además. La tercera línea que me parece importante es esta responsabilidad personal, pero déjenme primero decir, yo creo que hay una gran responsabilidad desde padres de familia. Los padres de familia no pueden rehuir a esa responsabilidad de entender el mundo de hoy y dar respuestas al mundo de hoy. Hoy los padres de familia, paradójicamente, tienen que estar más cerca del educando. Parecía que no, pero hoy efectivamente, dadas las características de nuestra sociedad, dadas las características de los entornos, los padres de familia tienen que estar mucho más cerca, pero también tienen que estar mucho más preparados. Y yo me pregunto por qué mucha de la comunicación social del Estado, del gobierno, que tiene tiempos de Estado y tiene cadenas públicas y demás, y además también las televisoras públicas y la radio, no dan la información concreta suficiente sobre estas temáticas a los padres de familia. ¿Hasta cuándo, hasta qué grado, por qué es bueno el ocio, la sustitución de tiempos de medios, los peligros que se dan, a donde te puedes encontrar? Y esto tendría que ser de divulgación general. O sea, sería obvio que muchos padres de familia tuvieran mucha información de este tipo. Y la cuarta me parece que es este tema de las empresas. Las empresas quieren avanzar y quieren conseguir mercado. Para conseguir mercado hacen estrategias obviamente de atracción del público. Una empresa logra ser exitosa si el público consume su producto. Y hay empresas éticas y empresas no éticas. Y hay que tener claro que hay empresas cuyo único objetivo es el lucro, y por tal manera el lucro que los gobierna se aleja de la ética. Hay la autorregulación, y yo les diría una cosa, por mi experiencia a través del diálogo con muchos medios y demás, la autorregulación suena interesante en términos de ponerse esto, ¿no? Límites, conductas y demás, pero yo les diría, no funciona. Muchas veces el mercado es más influyente y poderoso en esto. ¿Qué funciona? La corregulación, un acuerdo entre empresas y regulación, porque sin la corregulación no funciona. Hay muchas normas que se pueden dar. Ya a nivel mundial hay muchos ejemplos en Inglaterra, en Francia, en España, que avanzan en estas preocupaciones y en esta temática. Yo dejo estas reflexiones y coincido también que finalmente la persona es la primera generadora de información, pero creo que no es responsabilidad solo de ella, sino de un sistema educativo, un sistema legal y un sistema de normas empresariales también. Muchas gracias. Gracias, Francisco, por tus valiosas aportaciones y puntos de vista. Han llegado algunas preguntas, en específico a la doctora Solange, también a León Felipe, y ha llegado una en general para los demás panelistas, si gustan comentarlo, contestarlas. Si consideraron que no solo cada uno de nosotros debemos cuidar nuestros datos en la red, sino que también debe existir mayor regulación para evitar contratos leoninos en pro de la protección de un derecho fundamental. Yo les agradecería a la doctora, a León Felipe, que
primero contestar y después, si quieren comentar esta pregunta o algún mensaje final, los demás panelistas que nos acompañan. Por favor, la doctora, por favor. Bueno, en términos generales, ya no pude profundizar sobre ello en la presentación, pero me parece sinceramente que efectivamente estamos hablando de una responsabilidad compartida. Ciertamente el Estado participa de esa responsabilidad. Por otro lado, tenemos también a los prestadores del servicio, en este caso si hablamos por ejemplo de Internet, los prestadores de servicio por Internet, y por otro lado los usuarios y la sociedad en general. Ciertamente el Estado, a través de sus facultades regulatorias, por supuesto que tiene parte de esa responsabilidad, al igual que los organismos garantes de la protección de datos personales y de aquellos organismos encargados de la protección de la privacidad. Me parece que la regulación es un mecanismo necesario, pero no es la gran panacea. A lo que voy es que vivimos en una lógica en lo que todo lo pretendemos reformar, todo lo pretendemos resolver a través nada más y nada menos que de la regulación y de la legislación. Es necesario, sí, pero no debemos perder de vista el carácter transnacional de los problemas que supone el uso de Internet. Y en ese sentido, pensemos que el gobierno no solo es a través de la regulación que podría ser responsable, sino adhiriéndose, por ejemplo, a los más altos estándares internacionales de protección. El convenio 108 me parece que es un ejemplo muy pertinente en este supuesto. Si México es parte de ese convenio 108, me parece todavía más efectivo que el Estado adopte esos estándares internacionales que adoptar regulación interna en la materia. Creo que sí es necesaria esa regulación para establecer los parámetros, establecer los procedimientos, los principios, las bases, pero en el fondo no debemos perder de vista los problemas que acarrea ciertamente el hecho del carácter transnacional, que puede perder eficacia el solo pretender resolver el problema con la legislación nacional, con la legislación interna. No, ya se escucha. Coincido con la doctora, la regulación no es la solución absoluta, o sea, no podemos solucionar un problema por decreto ni de un plumazo, ¿no? O sea, sí hay muchos factores que intervienen, lo decía también aquí mi querido panelista, la corregulación, ¿no? O sea, para mí la autorregulación también me parece una solución muy chafa, sinceramente. Si bien, como les decía yo en mi exposición, creo que tenemos un marco jurídico bastante completo que puede mejorarse sin duda, creo que convendría hacer algo similar, y esto se los dejo a los comisionados sobre la mesa para que lo reflexionen, a ver si es factible, ¿no? A lo mejor convendría hacer, en el caso del IFAI respecto de los avisos de privacidad y del tratamiento de datos, un ejercicio similar al que se hace con la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor en cuanto a los contratos de adhesión, ¿no? En que si tú tienes un contrato de adhesión, lo remites a la Procuraduría del Consumidor, te lo revisan, ven que no esté en contra de lo que establece la legislación, se inscribe y entonces eso quiere decir que tu contrato de adhesión cuando menos cumple con la regulación aplicable al caso en concreto y no va en contra del derecho. Entonces lo mismo creo que podría hacerse con los avisos de privacidad. Oigan, a mí me interesa tener un aviso de privacidad que esté inscrito en el IFAI y que el IFAI me diga que mi aviso de privacidad es correcto, es suficiente y que tanto mi usuario como yo vamos a estar protegidos porque estamos en apego a lo que establece la norma, ¿no? Entonces creo que volvemos al tema de lo que mencionaba Francisco, es un ejercicio en conjunto, ¿no? Ahora creo que el tema de la participación ciudadana del sistema de múltiples partes interesadas es algo que está no solo de moda, sino que creo que es el siguiente modelo de gobernanza y de gobierno. Creo que así tiene que ser el ejercicio, ¿no? El decir, bueno, a ver, IFAI, ayúdanos a que esto, de parte de quien va a tratar el dato, tenga yo la certeza de que está bien hecho y
como usuario o titular de los datos, tenga yo la certeza de que no me están metiendo un gol con el aviso de privacidad de X o Z proveedor, ¿no? Más gracias. ¿Algún panelista que quiera agregar? Cerraríamos entonces y yo les pediría a los comisionados del IFAI, del InfoDF, nos acompañen al acto de clausura. Ahorita hacemos la entrega de los reconocimientos, agradeciéndole a los panelistas y también al comisionado Mucio Israel, a la comisionada Arely Cano, que nos den un mensaje para la clausura. Les pido mantenerse un momentito en lo que nos acompañan los comisionados y agradecerles a todos su participación, su presencia, comentándoles que todavía el día de mañana continúan los trabajos del seminario que preparó también el InfoDF y que al final, bueno, estaremos en espera de la convocatoria. Muchas gracias. Realmente muchísimas gracias a nombre de quienes integramos no solamente el Pleno del IFAI, sino de todos sus servidores públicos, igual en el caso del InfoDF, quien amablemente auspicia también este evento. Agradecer obviamente a todos nuestros panelistas nacionales e internacionales que nos acompañaron y sobre todo a ustedes con su presencia. Esperemos que estas reflexiones contribuyan primero a tener un marco normativo eficiente, garantista, progresista. Por eso es la importancia de tener presencia de los legisladores y que son los que estuvieron aquí sentados, son los actores determinantes en tener un marco normativo de esta naturaleza. Y como insistíamos, creo que es un compromiso de todas las autoridades también asumir la responsabilidad de protección de estos derechos. Y bueno, creo que las reflexiones que nos dejan nuestros panelistas, particularmente esta mesa que realmente con las experiencias de los jóvenes, que veo que muchos jóvenes, adultos y niños y todos nos vemos reflejados en estas consideraciones específicas que amablemente nos aportaron. Muchísimas gracias. En el caso del IFAI, de manera particular, pues quiero agradecer a las dos coordinaciones que fueron los responsables de este evento, que generalmente no se ven, pero están atrás y logran, bueno, que este esfuerzo se refleje, de la Coordinación de Protección de Datos y de la Coordinación Ejecutiva, que amablemente, bueno, dan ímpetu a estos programas. Muchas gracias al InfoDF, que ahorita le daremos el uso de la voz al maestro Mucio, quien de veras que ha sido un aliado estratégico en estos temas. Muchísimas gracias y bueno, daré el uso de la palabra igual a nombre de mis comisionados, los de la Comisión de Datos, que es mi compañero Paco Acuña, que siempre es amablemente solidario con estos temas, y de archivos, y sobre todo de manera particular pues hace muy ameno aquí siempre los seminarios. Gracias, Paco. Adelante, Mucio. Pues muchísimas gracias. Creo que hemos tenido una larga pero muy productiva sesión del Seminario de Datos Personales. Creo que hay que agradecer muchísimo a los comisionados del IFAI, a Paco Acuña, a la comisionada Arely Cano, a la doctora Patricia Cursaín, al maestro Oscar Guerra, al maestro Eugenio Monterrey, creo que son todos, ¿verdad? Y por supuesto la presidenta del IFAI, la doctora Jimena Puente de la Mora, a los comisionados del InfoDF, a la maestra Elsa Viviana Peralta, al maestro Luis Fernando Sánchez Nava, al licenciado David Mondragón, al licenciado Alejandro Torres Rogelio, que lo que hemos hecho es precisamente un primer ejercicio de lo que tendría que ser el Sistema Nacional de Protección de Datos Personales y de Transparencia, que es precisamente que las instituciones unan esfuerzos para poder hacer incidencia en la agenda pública. Hoy hemos tenido realmente una jornada muy provechosa. Hemos visto desde este panel que tiene que ver precisamente con cómo proteger nuestros datos en el mar sin orillas, que son las redes sociales y el ámbito digital. Hemos pasado por cuestiones realmente maravillosas, como el asunto de Nelson Remolina o el mismo Oscar Puccinelli, no se diga el doctor Edgardo Buscaglia, donde nos hacía una correlación precisamente entre crimen organizado, el retroceso de derechos humanos, y
y que estas violaciones evidentemente inciden en que no tengamos un régimen plenamente democrático. Creo que ha sido muy provechoso hacer nada más un anuncio en términos parroquiales. Mañana el InfoDF cierra estas jornadas que hoy tuvimos precisamente en coordinación con el IFAI en el Museo Memoria y Tolerancia. Estará nuevamente el doctor Edgardo Buscavia, más una serie de invitados también internacionales que tendremos para cerrar esta jornada. Y sin más, pues yo quisiera agradecer a todos los presentes su presencia, su compromiso evidentemente en el tema, porque la protección de los datos personales es, yo lo sostengo, el derecho fundamental del siglo XXI. Muchísimas gracias. Simplemente voy a dar por clausurado para pasar a entregar los reconocimientos precisamente a los últimos panelistas del día de hoy. Fue una jornada, como les decía, larga pero muy productiva, y siendo las 18:45 damos por clausurada este seminario. Muchísimas gracias a todos ustedes y pasamos a reconocer precisamente el trabajo de nuestros panelistas.